Problema 1 de la relación 9. Se desea proyectar una columna de rectificación en marcha continua para separar 1000 kmol/h de una mezcla binaria AB de composición 40% del componente A, en un producto de cabeza de composición 95% en moles y un producto de cola de composición 5%. La alimentación entra en la columna como líquido a su temperatura de ebullición. Calcular A. Relación de reflujo mínima, B. Número mínimo de pisos teóricos, C. Número de pisos teóricos y posición del piso de la alimentación en el caso de emplear una relación de reflujo 1,4 veces la mínima, y D. Cantidad horaria de producto destilado. Como datos de equilibrio nos dan la ecuación y igual a 2x partido por 1 más x. Bien, este problema lo vamos a hacer directamente en la hoja de cálculo. Esta sería la diagonal. Aquí estaría representada. Estos son los puntos de la diagonal y la línea de equilibrio, que sería esta, que se corresponden con esta ecuación. Nos dice que el alimento son 1000 kmol/h. Queremos obtener un destilado del 95%, un residuo del 5%, siendo la alimentación el 4%. También nos dice el problema que la alimentación entra a su temperatura de ebullición, o sea que HF igual a HL. En ese caso, aquí tenemos las ecuaciones que se corresponden a la línea de operación del plato de alimentación, que sería esta línea, donde Q se determinará de esta forma, y la ecuación de la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Pero eso vamos más adelante. Ahora mismo nosotros sabemos que la entalpía del alimento igual a la entalpía del líquido en ebullición. O sea, a la temperatura de ebullición. Por lo tanto, Q es igual a 1. Lo tenemos aquí. Q igual a 1. Y como la pendiente de la línea de operación del plato de alimentación es Q partido por 1 menos Q, será pendiente infinita. Por lo tanto, es una línea vertical. Si es una línea vertical, vamos a dibujar esa línea de operación. Pasa por el punto X04 en la diagonal y luego pues un punto cualquiera para valor de Y, como X va a seguir siendo 0,4 e Y pues en este caso pues se le ha dado 0,8 por ejemplo. En este caso vamos también a dibujar la línea de operación del plato de alimentación y aquí la tenemos. Esta sería la línea de operación del plato de alimentación. Ahora nos dice el problema que hemos de determinar la razón de reflujo mínima. La razón de reflujo mínima se obtiene haciendo pasar la línea de operación de la zona de enriquecimiento por el punto de destilado de composición 0,95 y el punto de corte de la línea de operación del plato de alimentación con la línea de equilibrio, o sea, por este punto. Entonces, aquí lo único que hacemos es determinar ese punto de corte. Como en este caso es para X igual a 0,4, en la línea de equilibrio, pues Y vale 0,57. De tal forma que esa línea de operación, aquí tendremos los puntos por los que pasa. Pasa por el punto de la diagonal, que corresponde a la composición de destilado, y pasa por este punto. Este punto tiene valor X04, que es esta, y valor Y0,57, que es esto. Entonces ya tenemos dos puntos por los que pasa la línea. Vamos a determinar la pendiente. La pendiente sostiene incremento de Y partido por incremento de X, que es lo que se hace aquí en esta ecuación. Incremento de Y partido por incremento de X. Y el punto de corte en la ordenada pues se corresponderá con esta expresión, 1 menos la pendiente y por la composición del destilado, que es esta expresión, 1 menos la pendiente y por la composición del destilado. De tal forma que también tenemos ya la ordenada en el origen. Tenemos para esta línea ordenada en el origen y pendiente. Y la trazamos, la dibujamos. Entonces, para dibujarla, pues aquí tenemos, obtenemos dos puntos
por ejemplo x02, y el punto por el que pasa de la diagonal, que es 0,95, y con los datos de ordenada de origen y pendiente determino este valor de i. De tal forma que ya tengo los dos puntos por los que pasa, así que la voy a trazar. Entonces la trazamos y ahí está trazada. Esta es la línea de operación de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima. ¿Qué valor tiene entonces el reflujo mínimo? Pues para eso hacemos uso de la expresión del reflujo, que la tenemos aquí, donde este reflujo va a ser igual al reflujo interno partido por 1 menos el reflujo interno, y el reflujo interno es esta pendiente que es L partido por V. Por lo tanto, el reflujo mínimo, reflujo externo, es 2,2083. Ya tenemos, por lo tanto, la primera de las preguntas. Relación de reflujo mínima, 2,2083. Ahora vamos a calcular el número mínimo de pisos teóricos. Para calcular el número mínimo de pisos teóricos es si hubiese reflujo total, o por lo tanto que la línea de la zona de enriquecimiento se corresponda con la diagonal, que sería esta. Entonces, como se corresponde con la diagonal, pues vamos a determinar ese número de pisos. Siempre empezamos por el valor del destilado, o sea, x será la diagonal en el destilado, por lo tanto, y en la línea de operación será el que corresponde al destilado. Luego nos vamos a la línea de equilibrio y con este y determinamos x, con lo cual ya tenemos el x de la línea de equilibrio. Ahora, con este x nos vamos a la línea de operación, en este caso es la diagonal, y determinamos el valor de y. Con este y en la línea de equilibrio volvemos a determinar x. Con este x en la diagonal pues determinamos y, y así sucesivamente. Vamos dibujando platos hasta que el valor de x que obtengamos sea inferior del residuo. En este caso el residuo, dice el problema, que tiene que ser 0,05, 5%. Ya tenemos aquí 0,36, por lo tanto se termina. Aquí lo único que hay es una condición puesta de que si no hemos alcanzado el valor del residuo, o sea, si no lo hemos superado ya disminuyendo, pues entonces que no termine, que continúe. Y cuando ya lo hayamos alcanzado, que finalice. Bien, aquí tenemos entonces el valor de los XY que dibujarían todos los platos. Y ahora lo que voy a hacer es precisamente dibujarlos. Entonces me voy a bajar esta y aquí voy a dibujar los platos. Para dibujar los platos utilizo estas columnas de X y de Y, que son los datos que hay aquí puestos, tabulados. Así que dibujo los platos. Y aquí están dibujados. Empezando por el valor del destilado, nos vamos a la línea de equilibrio, bajamos a, en este caso, la diagonal, línea de equilibrio, diagonal, y así sucesivamente dibujamos todos los platos. Y obtenemos el número de platos teóricos mínimo. Si hacemos un recuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, que serían 8 platos teóricos más un calderín. Sería el número mínimo. Cada línea horizontal se corresponde con un plato teórico. Entonces, de esta forma ya tenemos resuelto el número mínimo de platos teóricos. Ahora lo que nos dice el problema es que si la razón de reflujo fuese 1,4 veces la razón de reflujo mínima, que determinamos el número de pisos teóricos. La razón de reflujo mínima ya la hemos tenido antes, era 2,2083. Pues 2,2083 por 1,4 es 309. 309, aplicando esta expresión para obtener la razón de reflujo interna, nos sale que la razón de reflujo interna es 0,7556. Esta es la pendiente de la línea de operación de la zona de enriquecimiento.
Y para determinar la ordenada de origen utilizamos la misma expresión de la línea de enriquecimiento. Por lo tanto, sería 1 menos la pendiente y por la composición del destilado. De esa forma, nosotros obtenemos el valor de la ordenada de origen. Y vamos a dibujar esa línea de operación de la zona de enriquecimiento. Como es natural, pasa por la diagonal y luego para un punto cualquiera de x, en este caso he supuesto 0,2, con la línea de operación, como tenemos pendiente y ordenada de origen, determino el valor de y correspondiente. Así que lo tenemos aquí. Vamos a dibujar esa línea de operación. Voy a quitar cosas para que vayamos haciéndolo poco a poco. Aquí quito los platos, quito esto. Y tenemos ahí la línea de operación. Esta será la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Voy a quitar la línea de operación del plato de alimentación porque ya no la necesitamos. Y ahí tendremos esa línea de operación de la zona de enriquecimiento. Ahora vamos a ver dónde se corta esta línea de operación de la zona de enriquecimiento con la línea de operación del plato de alimentación. La he quitado demasiado pronto, pero bueno, otra vez. Entonces se cortaría en este punto. Pues este punto es el que hemos de determinar. Entonces para eso, como la línea es vertical, pues el valor de x, 0,4, ¿qué valor tiene la línea de operación de la zona de enriquecimiento? Pues simplemente aplicar la ordenada de origen y la pendiente, y de esa forma lo determinamos. Así que ya tenemos, este es el valor de y por el que pasa esa línea, o el punto de corte. Entonces, en ese punto de corte, tiene que pasar también la línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces, esa línea de operación pasa, como es natural, por la composición del residuo en la diagonal, y por ese punto, x0,4 e y 0,534. ¿Cómo se determina entonces luego la pendiente de esta línea? Pues exactamente igual que antes. Incremento de y partido por incremento de x. Incremento de y partido por incremento de x. Determinamos la pendiente y luego la ordenada de origen, pues como tenemos aquí la expresión, pues sería 1 menos la pendiente y por la composición de ese residuo. Y la tenemos aquí, 1 menos la pendiente y por la composición de ese residuo. Así que ya tenemos entonces también la ordenada de origen y la pendiente de la línea de operación de la zona de agotamiento. Dibujamos esa línea, como es natural pasa por las diagonales en la composición del residuo, y luego para un valor cualquiera de x que yo he supuesto 0,6, pues la calculo el valor de y correspondiente y la dibujamos. Entonces voy a quitar de aquí ahora ya la línea de alimentación y pongo la de agotamiento. Y aquí tenemos que se cruzan por este punto, el mismo punto que la de alimentación, el plato de alimentación, es el mismo punto. Entonces, ahora vamos a trazar los platos teóricos. Suponemos un valor de x de inicio. Nos vamos a la línea de operación de la zona de enriquecimiento y determinamos la composición. Como es el valor de la composición en la diagonal, pues la composición de y en la diagonal será el mismo. Con este valor de y nos vamos a la línea de equilibrio y determinamos el x. Con este x determinamos en la línea de operación de la zona de enriquecimiento el valor de y. Con este y nos vamos a la línea de equilibrio y volvemos a determinar x. Con este x volvemos a determinar y en la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Y así seguimos sucesivamente. Aquí lo que hay es solamente una condición que nos pregunta qué línea es la que hemos de estar utilizando en cada momento. Como estamos en zona de enriquecimiento, o sea, primero nos pregunta, ¿hemos superado ya el valor del residuo? O sea, el valor que obtenemos de x es menor que el valor del residuo. Si es así, termina. Si no, hemos
llegado al plato de alimentación, que es cuando hemos superado este valor de X, el del punto de corte de las dos líneas, o estamos ya en zona de agotamiento. Eso lo hace para ver qué ecuación es la que hemos de utilizar, o si la de zona de agotamiento o la de la zona de enriquecimiento. Entonces, aquí lo único que me indica es decir en qué zona estamos. De tal forma que aquí en este punto 0,369 ya hemos bajado por debajo de 0,4. Con lo cual, la pregunta es, ¿estamos ya en un valor de O73, que en este caso inferior a 0,4, que es el de alimento, que es este? Pues sí, pues entonces en ese caso estamos en el plato de alimentación. Y nos dice, este es el plato de alimentación. Y luego seguimos, pero claro, al superar ya el plato de alimentación, ya entramos en la zona de agotamiento. Y al entrar en la zona de agotamiento, ya la línea que hay que utilizar, la línea de operación, es la de la zona de agotamiento, ya no es la de la zona de enriquecimiento. Por eso aquí, en esta columna, en todas las celdas, hay la misma pregunta. ¿En qué zona estamos? Pues estamos en zona de enriquecimiento o estamos en zona de agotamiento. Entonces, dependiendo de que estemos en una zona o en otra, utilizará una u otra de las líneas de operación. Así que en este caso estamos ya en zona de agotamiento, pues sigue, determina el valor de Y, nos vamos a la línea de equilibrio, determinamos X, y en la línea de agotamiento, y así sucesivamente, hasta que alcanzamos un valor de X inferior al del residuo, que era 0,05. En ese caso, ya la condición me dice que ya hemos llegado al final, con lo cual ya terminamos. Entonces, según esto, la alimentación está en el plato número 9, hay 16 platos en total, bueno, en realidad son 15 más el calderín. O sea, eso sería el resultado, 15 platos más el calderín, y estamos con la alimentación en el plato número 9. Ahora vamos a dibujar precisamente esta escalera que corresponde a los diferentes platos. Y para eso son estas dos columnas de X y de Y. Entonces, seleccionamos y la dibujamos. Y aquí está dibujada. Si observamos, plato 1, plato 2, plato 3, plato 4, plato 5, plato 6, plato 7, plato 8, plato 9. Y aquí tenemos el punto de corte. Por lo tanto, la alimentación está en este plato 9. Luego ya bajamos a la línea de operación de la zona de agotamiento. Aquí hemos estado en la de enriquecimiento. Ahora ya agotamiento. Este plato 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ya superamos este valor de 0,05. Con lo cual, 16 sería 15 más el calderín. Y así es como se hace este problema, y ese es el resultado de que nos pide el problema. Y ahora ya finalmente lo que nos dice es que determinemos la cantidad de destilado y de residuo que se obtiene. Pues simplemente con un balance total a la columna, por una parte el balance a los caudales de entrada y salida, y luego el caudal de entrada de componente más volátil y los caudales de salida de componente más volátil, tanto en el destilado como en el residuo. Tenemos sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos y este es el resultado. Y de esta forma el problema ya estaría resuelto.